Hola, soy Elena. El día que mi única hija intentó declararme loca para encerrarme en un asilo y quedarse con todo, entendí que la soledad no era mi peor enemiga, era mi propia sangre. A mis 75 años, descubrí que el amor de una madre puede ser usado como un arma en tu contra. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la persona a la que le diste la vida? Antes de contarte el momento exacto en que mi nieta gritó para que no abriera ese paquete, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando finalmente leí esos papeles que, según mi hija, resolverían el problema de la abuela para siempre. El conflicto no era nuevo, solo silencioso. Llevaba 2 años sin escuchar la voz de Mónica, mi única hija, desde que se casó con Tomás, un hombre de negocios con más ambición que corazón. Se mudó a una de esas mansiones frías y gigantescas en Coral Gables y empezó a vivir una vida de lujos que parecía no tener espacio para una madre viuda en un modesto apartamento en Hialeah. El único contacto que tenía con ella era una transferencia bancaria de $800 que llegaba puntualmente el primer día de cada mes. No era un gesto de amor, sino una transacción fría, un pago para silenciar su conciencia. Era el precio que le ponía a su tranquilidad, la tarifa por olvidarse de que yo existía, mientras ella paseaba en su Mercedes y organizaba fiestas en su jardín perfecto. Esa tarde, el sol de Florida se colaba por las persianas de mi sala, iluminando el polvo en las fotos de mi difunto esposo, Pedro, y de una Mónica sonriente de hace muchos años. El timbre sonó, un sonido tan extraño en mi rutina que me sobresaltó. Era un mensajero con un paquete rectangular envuelto en papel marrón y con el nombre de mi hija escrito en una etiqueta impresa. Mi corazón, ese viejo tonto, dio un vuelco de esperanza. Después de 2 años de un silencio sepulcral, ¿sería este un gesto de reconciliación, un regalo, una carta, algo que me dijera que todavía era su madre? Sostuve la caja con manos temblorosas, sintiendo su peso, imaginando 1000 escenarios en los que ella finalmente se acordaba de mí, en los que pedía perdón por su abandono. Por suerte, o quizás por obra del destino, no estaba sola. Mi nieta Julia, de 10 años, estaba pasando la tarde conmigo. Ella era mi único refugio, un pedacito de luz en medio de tanta oscuridad. Estábamos jugando a las cartas en la mesita del centro, rodeadas de mis plantas y los cojines que yo misma había tejido. Julia tenía la risa de su madre, pero los ojos nobles de su abuelo Pedro. Verla era como mirar un eco de tiempos más felices, una promesa de que no todo estaba perdido. Ella era la única razón por la que Mónica permitía un contacto mínimo, dejándola conmigo 2 veces al mes mientras ella y Tomás iban a sus eventos sociales. Para ellos era una conveniencia, para mí era el aire que necesitaba para respirar. Cuando Julia vio el paquete en mis manos, su rostro cambió por completo. La sonrisa se desvaneció y sus ojos se abrieron con un pánico que no correspondía a una niña de su edad. Se puso pálida como el papel de la envoltura y, antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, soltó un grito ahogado pero firme. «¡Abuela, no! ¡No lo abras!». Su voz temblaba y sus manitas se aferraron a mi brazo con una fuerza desesperada. El aire en la habitación se volvió denso y pesado. La esperanza que había sentido segundos antes se evaporó, reemplazada por un frío presentimiento que me recorrió la espalda. El miedo en los ojos de mi nieta era tan puro y tan real que me heló la sangre en las venas. Me arrodillé frente a ella, tratando de mantener la calma aunque mi pulso se había disparado. «Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? Es solo un paquete de mamá», le susurré, acariciando su mejilla. Ella negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Se acercó a mi oído y su voz
fue apenas un susurro roto y aterrorizado. Yo vi a mami empacando eso en su oficina. La escuché decirle a papi por teléfono que eran unos papeles importantes. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si las palabras le quemaran. Le dijo que con eso iban a resolver el problema de la abuela para siempre, para que ya no fuera una carga. Cada palabra fue un puñal directo a mi corazón. El problema de la abuela, así que eso era yo para ellos. Un problema a resolver, una carga. La habitación comenzó a darme vueltas, pero la mirada de Julia me mantuvo anclada a la realidad. Con una determinación que no sabía que tenía, puse el paquete sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban de emoción, sino de una rabia fría y lúcida. Rasgué el papel marrón sin delicadeza, revelando una carpeta de cartón. Dentro no había ninguna carta, ninguna foto, ningún regalo, solo un fajo de documentos legales con sellos y firmas que parecían sentenciar mi futuro. Mi respiración se cortó mientras mis ojos recorrían las primeras líneas, intentando comprender el lenguaje legal que se sentía tan ajeno y violento. El título del documento principal era claro y brutal: Solicitud de declaración de incapacidad por demencia senil. Debajo había un informe médico falsificado, lleno de mentiras sobre mi estado mental, describiendo a una mujer confundida y senil que no podía cuidar de sí misma. Y junto a esos papeles, como un insulto final, había un folleto brillante y a todo color de La Morada del Ocaso, un asilo público de bajo costo, de esos lugares de los que uno nunca sale. Me estaban borrando. No solo me habían abandonado, sino que ahora estaban intentando despojarme de mi identidad, de mi mente, de mi hogar, de mi propia voluntad. Estaban tratando de enterrarme en vida. El dolor fue tan agudo, tan físico, que sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El folleto se me resbaló de las manos y cayó al suelo, mostrando la foto de un anciano sonriendo falsamente en una silla de ruedas. Levanté la vista y vi el retrato de Pedro en la repisa, su mirada seria pareciendo juzgar la escena. Fue entonces cuando recordé sus palabras, una advertencia que me había hecho años atrás, poco después de que Mónica se casara. Elena, cuida lo nuestro. Protege el futuro de Julia de la codicia de ese hombre. Yo ya dejé todo arreglado para cuando no esté. La fuerza de ese recuerdo, mezclada con el shock de la traición, fue demasiado. Todo se volvió negro y me desplomé en mi viejo sillón, perdiendo el conocimiento mientras escuchaba a lo lejos el grito desesperado de mi nieta llamándome. Cuando abrí los ojos, el techo de mi sala parecía estar a kilómetros de distancia. El primer sonido que registré fue el llanto ahogado de Julia, quien me sostenía la mano con una fuerza sorprendente para su edad. Su carita estaba bañada en lágrimas y su voz era un susurro tembloroso. Abuela, por favor, despierta, no te vayas tú también. Esas palabras tan simples y tan cargadas de un miedo ancestral a la pérdida me devolvieron a la cruda realidad. El olor a lavanda de mis cojines se mezclaba con el olor metálico del miedo. Me incorporé lentamente, mi cuerpo adolorido no por la caída, sino por el peso de la traición que acababa de aplastarme. El folleto de La Morada del Ocaso yacía a mis pies, una invitación grotesca a mi propia tumba social. Mi hija, mi única hija, me quería borrar del mapa. Con una calma que no sentía, recogí los papeles del suelo. Mi mente, que según ese informe médico falso estaba deteriorada por la demencia, trabajaba con una lucidez aterradora. Leí los detalles del supuesto diagnóstico firmado por un tal doctor Ricardo Morales, un nombre que no había escuchado en mi vida. Describía episodios de confusión, pérdida de memoria y una incapacidad para manejar mis propias finanzas. Todo ello una sádica obra de ficción. Cada mentira estaba meticulosamente redactada para pintar el retrato de una anciana indefensa que necesitaba ser protegida. Protegida.
Qué palabra tan cruel para disfrazar el encarcelamiento y el robo. Estaban construyendo una jaula legal a mi alrededor, y mi propia hija sostenía el martillo y los clavos, sonriendo mientras lo hacía. Julia seguía a mi lado, sus sollozos ahora silenciosos, observándome con una mezcla de pánico y lealtad. Mami dijo que era para tu bien, abuela, que a veces te olvidas de las cosas y que ella y papi solo querían cuidarte, me confesó en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Acaricié su cabello, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos por ella, por la carga que le habían impuesto, por obligarla a ser cómplice de una crueldad que ni siquiera entendía. Mi hija no solo me estaba traicionando a mí, sino que estaba envenenando el alma de su propia hija, enseñándole que el amor era descartable y que los lazos familiares podían cortarse en nombre de la conveniencia. En ese momento, mi dolor se transformó en una furia helada, una determinación que no había sentido desde la muerte de Pedro. De repente, todo cobró un sentido macabro. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido doloroso. Los $800 mensuales no eran un acto de caridad, eran una inversión. Estaban construyendo un historial de dependencia financiera para justificar su argumento de que no podía mantenerme sola. Mi modesto apartamento, que Pedro y yo habíamos pagado con el sudor de toda una vida, y mis ahorros, el pequeño colchón que mi esposo me había dejado para que tuviera una vejez tranquila, eran el verdadero objetivo. No se trataba de mi bienestar, sino de su codicia. Querían liquidar mis bienes para financiar otro de sus viajes a Europa o para comprarle a Tomás ese reloj de lujo que Mónica había mencionado en una de sus raras y breves llamadas de cumpleaños. Mi vida entera reducida al precio de un capricho. El recuerdo de las palabras de Pedro volvió a mí, esta vez no como un eco lejano, sino como una orden directa desde la tumba. Elena, cuida lo nuestro, protege el futuro de Julia de la codicia de ese hombre. La tristeza que sentía se evaporó, dejando en su lugar un acero frío en mi columna vertebral. Me levanté del sillón. Mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil y desorientada, sino los de una mujer con una misión. Sequé las lágrimas de Julia y las mías. El tiempo de llorar había terminado. Mónica y Tomás esperaban encontrar a una víctima, a una viejecita asustada y confundida, lista para firmar su sentencia. Pero no iban a encontrar eso, iban a encontrar a la esposa de Pedro, a la guardiana de su legado. Mi primer paso fue actuar con normalidad, la tarea más difícil de mi vida. Tenía que sacar a Julia de allí antes de que Mónica sospechara algo. Con una voz que me sorprendió por su firmeza, le dije a mi nieta que todo estaba bien, que solo había sido un mareo. Le preparé una merienda mientras llamaba a Mónica desde el teléfono de la cocina. Hola, mija. Julia ya terminó sus tareas. Puedes pasar a buscarla cuando quieras, le dije, mi tono tan casual como si estuviera hablando del clima. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás bien, mamá? Te oigo rara, preguntó, su voz teñida de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Perfectamente, solo un poco cansada, respondí, saboreando la amarga ironía. Colgué el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. Una media hora después, el lujoso Mercedes de mi hija se detuvo frente a mi edificio. Su brillo opulento era una ofensa en nuestro humilde barrio de Hialeah. Mónica no subió. Tocó el claxon, un gesto impaciente y arrogante, como si fuera una taxista. Acompañé a Julia a la puerta, dándole un abrazo más largo de lo normal. Te amo, mi vida. No te preocupes por nada. La abuela sabe qué hacer, le susurré al oído. Mónica bajó la ventanilla, sus gafas de sol de diseñador ocultando su mirada. ¿Recibiste el paquete, mamá?, preguntó sin siquiera saludar. Sí, lo recibí, lo estoy revisando, contesté, manteniendo mi expresión neutra. Ella asintió satisfecha. Bien,
Son solo trámites, para tu seguridad. Mañana pasamos a hablarlo. Y sin más, arrancó, dejando una estela de indiferencia y gases de escape. Verlos alejarse fue como ver a mi enemigo retirarse del campo de batalla, dándome el espacio que necesitaba para preparar mi contraataque. Cerré la puerta y por un momento el silencio del apartamento me pareció ensordecedor. Caminé directamente al dormitorio, al viejo armario de madera oscura que había compartido con Pedro durante 40 años. En el fondo, detrás de una pila de mantas, estaba la pequeña caja fuerte de metal que él había instalado. Nadie, ni siquiera Mónica, sabía de su existencia. Pedro era un hombre precavido, desconfiado por naturaleza, y siempre me había dicho que había secretos que una familia debía guardar para protegerse de sí misma. Saqué la llave que llevaba colgada en mi llavero desde su muerte, un pedazo de metal que nunca había tenido razón para usar hasta ahora. El sonido de la llave girando en la cerradura fue un chasquido metálico que rompió años de silencio. El mecanismo, un poco oxidado por el tiempo, cedió con un gemido. Abrí la pesada puerta de acero y el olor a papel viejo y a recuerdos guardados llenó el aire. Dentro no había joyas ni grandes sumas de dinero, sino algo mucho más valioso: documentos, varios sobres y una carpeta amarillenta con una sola palabra escrita en la caligrafía elegante de Pedro: futuro. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era de miedo ni de shock, sino de una anticipación casi eléctrica. Sabía que la respuesta a mi plegaria silenciosa, el arma para mi defensa, estaba dentro de esa carpeta. Saqué la carpeta y la llevé a la mesa de la sala, al mismo lugar donde minutos antes se había desplegado la traición de mi hija. La abrí con un cuidado reverencial. Dentro había varios documentos legales, pero uno en particular captó mi atención de inmediato. Estaba encabezado con letras grandes y claras: escritura de fideicomiso irrevocable. Mis ojos recorrieron el texto, buscando nombres conocidos. Encontré el de mi nieta, Julia, designada como la única beneficiaria, y luego vi el mío, junto a una frase que hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir con una fuerza renovada y poderosa. Elena García, nombrada como administradora vitalicia, con pleno y absoluto poder de decisión sobre el bien. El bien al que se refería el documento no era mi modesto apartamento en Hialeah, era una dirección que conocía muy bien, una dirección que me heló la sangre y me llenó de una justicia poética tan intensa que casi me hizo reír a carcajadas. La dirección era la de la imponente mansión en Coral Gables, donde Mónica y Tomás vivían su vida de ensueño. La casa en la que planeaban mi destrucción, la misma que usaban como símbolo de su estatus superior, nunca les había pertenecido. Siempre había estado bajo mi control. Ellos no lo sabían, pero habían estado viviendo de mi piedad durante todos estos años, y ahora habían intentado morder la mano que, sin que ellos lo supieran, les había estado dando de comer. La partida acababa de cambiar. La revelación de ese documento fue como si Pedro me hablara desde la tumba, no con palabras de consuelo, sino con un plan de batalla. Sentada en mi viejo sillón, con la escritura del fideicomiso en mi regazo, el mundo dejó de dar vueltas. La mujer frágil que se había desmayado horas antes había desaparecido, y en su lugar estaba la viuda de un hombre que nunca dejó un cabo suelto. Leí cada cláusula, cada término legal que antes me habría parecido incomprensible, pero que ahora se sentía como un mapa del tesoro. El poder no estaba en el dinero que ellos tenían, sino en el secreto que yo guardaba. Mónica y Tomás no eran los dueños de su jaula de oro, eran simplemente los inquilinos, y yo, su madre invisible y despreciada, era la administradora. La ironía era tan amarga y tan dulce que una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo.
Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la luz de una pequeña lámpara iluminando la carpeta amarillenta sobre la mesa. El silencio de la madrugada era mi cómplice. Repasé mi vida con Mónica, buscando el momento exacto en que la había perdido. Recordé sus fiestas de cumpleaños en este mismo apartamento, su risa llenando cada rincón. Recordé el día que me presentó a Tomás y la forma en que los ojos de Pedro se endurecieron al estrecharle la mano. Ese hombre tiene ojos de tiburón, Elena. Solo ve lo que puede devorar, me había dicho esa noche. Yo, en mi ceguera de madre, defendí su elección, creyendo que el amor podía cambiar a las personas. Qué equivocada estaba. El amor no lo había cambiado a él. La codicia había cambiado a mi hija. Ahora entendía que Pedro no había desconfiado de ella, sino del veneno que Tomás le inyectaría en el alma. A la mañana siguiente, me levanté con un propósito claro. Me duché y me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Elegí un vestido azul que a Pedro le encantaba, uno que no usaba desde su funeral. Me peiné el cabello gris y me puse un poco de color en los labios. No era vanidad, era armadura. Estaba preparándome para la guerra y no iba a enfrentarla con mi bata de casa. Hice café, llenando el apartamento con un aroma familiar y reconfortante. Puse 3 tazas en la mesita del centro, junto a los 2 juegos de documentos, el de su traición y el de mi defensa. Cada gesto era deliberado, cada acción una pieza en el tablero de ajedrez que Pedro había preparado para mí sin que yo lo supiera. Esperé, sintiendo una calma gélida que me sorprendía a mí misma. Ya no había miedo, solo una certeza inquebrantable. El teléfono sonó justo a las 10, puntual como un verdugo. Era Mónica. Su voz sonaba tensa, impaciente. «Mamá, estamos saliendo para allá. Ten los papeles listos, por favor. Tomás tiene una reunión importante después y no podemos perder mucho tiempo», dijo, sin un ápice de cariño, como si estuviera dándole una orden a una empleada. La frialdad de sus palabras ya no me hería. Al contrario, alimentaba mi resolución. «Claro, hija, aquí los espero», respondí con una serenidad que pareció desconcertarla por un segundo. Hubo una breve pausa antes de que colgara bruscamente. Sabía que esperaban encontrarme derrotada, llorosa, lista para rendirme. La sorpresa que se iban a llevar sería el primer pago de una deuda que habían acumulado durante años de abandono y desprecio. Mientras esperaba, volví a mirar los papeles de incapacitación y fue entonces cuando noté algo que se me había pasado por alto en el shock inicial. Engrapada en la parte de atrás, casi oculta, había una segunda hoja. Era un formulario de autorización de venta para mi apartamento en Hialeah. Ya estaba rellenado con los detalles de la propiedad y en el espacio para el precio de venta había una cifra ridículamente baja, casi un insulto. Incluso había un nombre en la línea del comprador, una compañía de inversiones de la que Tomás era socio minoritario. La crueldad del plan me dejó sin aliento. No solo querían encerrarme, sino que planeaban comprar mi hogar por una miseria, lavar el dinero y venderlo por su valor real. Era una estafa completa, un acto de depredación tan vil que borraba cualquier duda que pudiera haber tenido. Justo cuando mi rabia alcanzaba un nuevo pico, el teléfono volvió a sonar. Pensé que era Mónica de nuevo, quizás para añadir alguna otra exigencia. Pero la voz al otro lado era la de un hombre vacilante y nervioso. «¿Hablo con la señora Elena García?», afirmé con un nudo en la garganta. «Señora, mi nombre es Ricardo Morales. Soy el médico que firmó esos papeles». Mi corazón se detuvo. Su yerno, el señor Tomás, me presionó. Me aseguró que era un simple trámite para ayudarla con sus finanzas, que usted estaba de acuerdo. Pero mi conciencia no me deja en paz. Lo que dice ese informe no es cierto, señora, no es ético. Solo quería que lo supiera. Tenga mucho cuidado. Antes de que pudiera responder,
Colgó. La llamada fue un regalo inesperado, una grieta en su armadura perfecta. No solo tenía la verdad, ahora tenía un testigo. Esa llamada lo cambió todo. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos en una batalla familiar. Ahora tenía la prueba de que habían cometido fraude y coacción. La balanza se había inclinado de manera decisiva a mi favor. Coloqué mi viejo teléfono celular sobre la mesa, junto a la escritura del fideicomiso, como si fuera una pieza más de mi arsenal. Me sentía como una generala revisando sus armas antes de la batalla final. El miedo se había disuelto por completo, reemplazado por una sensación de poder que emanaba no del rencor, sino de la justicia. Iba a defender el legado de mi esposo, el futuro de mi nieta y, sobre todo, mi propia dignidad, que ellos habían intentado pisotear y vender al mejor postor. Pocos minutos después, escuché el rugido suave del motor del Mercedes deteniéndose frente al edificio. El claxon sonó 2 veces, un toque breve y arrogante, su forma habitual de anunciarse. Me asomé por la persiana y los vi salir del coche. Tomás, con su traje caro y su aire de superioridad, miraba su reloj de oro con impaciencia. Mónica, vestida con una blusa de seda que probablemente costaba más que mi pensión mensual, se ajustaba las gafas de sol, mirando mi edificio con una mueca de disgusto. Parecían 2 extraños visitando un país del tercer mundo, no una hija y un yerno visitando a su madre. Su desconexión con la realidad, con sus propias raíces, era tan palpable que resultaba patética. Caminé hacia la puerta con el pulso firme. No esperé a que llamaran. Abrí justo cuando subían el último escalón, sorprendiéndolos en el rellano. Sus rostros mostraron un destello de confusión al verme tan serena, tan entera. No había lágrimas, no había histeria, solo una calma que no encajaba con la víctima que esperaban encontrar. «Pasen», dije, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que la había escuchado en años. Me hice a un lado, invitándolos a entrar a la sala, al escenario que había preparado con tanto esmero. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a la mesita del centro, donde los 2 montones de papeles, el de ellos y el mío, descansaban uno al lado del otro como 2 ejércitos enemigos esperando la orden de atacar. Entraron en mi humilde sala como si estuvieran conquistando un territorio. La arrogancia de Tomás era casi una presencia física. Se dirigió directamente a la mesa sin siquiera mirarme. «Bueno, Elena, acabemos con esto de una vez. Firma aquí y aquí», dijo, señalando los papeles de incapacitación con un bolígrafo de plata. Mónica, por su parte, paseaba la mirada por mis muebles, por las fotos de su infancia, con una expresión de vergüenza ajena. No dijeron nada sobre mi vestido, ni sobre mi aparente buen estado. Para ellos, yo ya no era una persona, era un trámite. Cerré la puerta detrás de ellos. El suave clic de la cerradura resonó en el silencio cargado de tensión. El acto final estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían ni idea de que no eran los directores de la obra, sino los actores principales de su propia caída. Ignoré por completo la mano de Tomás y su bolígrafo de plata. En lugar de responder a su orden, caminé hacia la cocina con una calma que parecía venir de otra persona, de una Elena que no conocía. «¿Quieren un café? Acabo de hacerlo», ofrecí, mi voz sonando extrañamente serena en el tenso silencio de la sala. El sonido del líquido caliente, llenando las 3 tazas que había preparado, fue el único ruido en la habitación. Mónica me miró con una mezcla de irritación y desconcierto, como si mi acto de hospitalidad fuera una locura, una prueba más de la demencia que ellos mismos habían inventado. Tomás, por su parte, se quedó de pie junto a la mesa, su mandíbula apretada, su impaciencia convirtiéndose en una hostilidad apenas contenida. No entendían mi juego y esa era mi primera pequeña victoria. Llevé la bandeja con las tazas a la mesita del centro y la coloqué con cuidado entre los 2 montones de papeles.
No me senté en el sofá, sino en el viejo sillón de orejas de Pedro, el que siempre había sido su trono. Desde allí, los miraba a ellos sentados frente a mí, como si fueran dos extraños en una oficina de abogados. El sillón se sentía como una armadura. Su tela gastada me daba una fuerza que no sabía que poseía. Los observé en silencio por un largo momento. Vi a mi hija, Maeja, la mujer en la que se había convertido, oculta detrás de una máscara de seda y desdén, y vi a su esposo, un depredador vestido con un traje a la medida. El amor de madre que sentía por ella se había transformado en algo más complejo, una mezcla de lástima y una furia helada. Ya no eran mi familia en ese momento, eran mis adversarios. Tomás fue el primero en romper el silencio. Su voz era un látigo. Elena, déjate de tonterías. No tenemos toda la mañana para tu teatro. Firma los papeles y terminemos con esto. Se inclinó hacia adelante, su presencia llenando el pequeño espacio, tratando de intimidarme, pero su agresión ya no me afectaba. La mujer que se habría encogido de miedo ante ese tono había muerto el día anterior, cuando se desplomó en este mismo sillón. La que estaba sentada ahora era diferente. Había pasado la noche en vela, no llorando mi suerte, sino estudiando al enemigo. Y había aprendido que su mayor debilidad era su arrogancia, su creencia de que yo era una anciana frágil y sin recursos, una pieza fácil de mover en su tablero. Con una lentitud deliberada, extendí la mano y tomé la carpeta que ellos habían traído. La abrí y saqué el informe médico falsificado. Mis ojos se posaron en una frase en particular y la leí en voz alta, mi voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. La paciente muestra claros signos de deterioro cognitivo, incluyendo episodios de paranoia y desorientación espacial. Hice una pausa y levanté la vista, clavando mis ojos directamente en los de mi hija, ignorando a Tomás por completo. Dime, Mónica, ¿tú de verdad crees esto? Mírame a los ojos y dime que crees que la mujer que te crió, que te enseñó a leer en esta misma sala, está loca. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y afilada como un trozo de vidrio roto. El golpe dio en el blanco. Mónica se estremeció como si la hubiera abofeteado. Su mirada vaciló, desviándose hacia la ventana, hacia la calle, hacia cualquier lugar excepto mi rostro. Pude ver una grieta en su fachada de indiferencia, un destello de la hija que una vez fue, ahora enterrada bajo capas de ambición y culpa. No pudo responderme. Fue Tomás quien saltó a la palestra para llenar su silencio cobarde. No es una cuestión de creer, Elena, es una formalidad legal, dijo, su tono condescendiente. Son simples precauciones para proteger tu patrimonio y asegurar que estés bien cuidada. Estamos pensando en tu futuro. La palabra proteger en sus labios sonaba como una obscenidad, un insulto a mi inteligencia y a mi vida entera. Me recosté en el sillón, dejando que el informe cayera de mis manos sobre la mesa. ¿Proteger mi patrimonio?, repetí, saboreando la ironía. Qué curioso que lo digas de esa manera, Tomás. Sostuve su mirada y por primera vez vi una pequeña vacilación en sus ojos de tiburón. Es interesante, porque justamente esta mañana recibí una llamada muy peculiar. Era de un tal doctor Ricardo Morales. El nombre salió de mis labios con una precisión quirúrgica. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Tomás. Su máscara de control absoluto se resquebrajó, revelando un pánico fugaz pero inconfundible. Mónica se giró para mirarlo, su expresión ahora llena de una genuina confusión. ¿Quién es ese?, preguntó, su voz un susurro. Dejé que la pregunta de Mónica flotara en el aire por un segundo antes de continuar, dirigiendo mi atención de nuevo a Tomás. Parecía un hombre muy preocupado, el doctor. Me dijo que su conciencia no lo dejaba dormir, expliqué con una calma mortal. Mencionó algo sobre haber firmado unos papeles bajo presión,
unos papeles que no reflejaban la realidad. Me aseguró que yo estaba perfectamente lúcida y me recomendó encarecidamente que buscara un abogado y que tuviera mucho, mucho cuidado. Cada palabra era una piedra que arrojaba al estanque de su complacencia, observando cómo las ondas de choque se extendían por sus rostros. La llamada del doctor no solo era mi testigo, era la dinamita que acababa de colocar bajo los cimientos de su plan perfecto. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Mónica ahora miraba a su esposo no con confusión, sino con una naciente sospecha. La alianza entre ellos, tan sólida minutos antes, se estaba fracturando ante mis ojos. Tomás intentó recuperar el control, carraspeando y enderezándose en su asiento. Ese hombre es un incompetente. No sabe de lo que habla. Probablemente lo confundió con otro paciente, balbuceó, pero su voz carecía de la convicción de antes. Era la débil defensa de un hombre acorralado. Yo no dije nada más, simplemente los observé, permitiendo que el veneno de la duda hiciera su trabajo. Había logrado lo que quería. Ya no eran un frente unido contra mí, ahora eran dos individuos asustados en la misma habitación. Con un gesto que se sintió definitivo, empujé la carpeta de ellos de vuelta hacia el centro de la mesa, un rechazo silencioso pero absoluto. No voy a firmar absolutamente nada de esto, declaré, mi voz resonando con una autoridad que los sorprendió a ambos. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. La frase fue una declaración de guerra, el final de mi sumisión. Se miraron el uno al otro, el pánico ahora claramente visible en sus ojos. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se estaba desmoronando. Creían que tenían todas las cartas, pero no sabían que yo tenía un as escondido en la manga, uno que llevaba el nombre de mi difunto esposo. Finalmente, mi mano se movió hacia la otra carpeta, la amarillenta y gastada que había sacado de la caja fuerte de Pedro. La tomé con una solemnidad casi religiosa y la coloqué justo encima de sus documentos de traición. El contraste entre el papel viejo y el brillante folleto del asilo era brutal. Sus miradas se clavaron en ella, llenas de una nueva y ansiosa curiosidad. Pero ya que estamos aquí hablando de papeles importantes, de patrimonio y del futuro de la familia, dije, mi voz bajando a un tono grave y lleno de significado. Hay otro documento que creo que les interesará mucho más. Un documento que va a cambiar las reglas del juego para todos nosotros. El escenario estaba listo, la bomba estaba sobre la mesa y mi dedo estaba en el detonador. Con una lentitud que lo sacó de quicio, abrí la vieja carpeta amarillenta. El papel crujió. Un sonido frágil y antiguo en la tensa atmósfera de la sala. Tomás me miraba con una impaciencia que rayaba en el desprecio, mientras que Mónica parecía genuinamente confundida, como si no pudiera procesar que yo tuviera algo que pudiera desafiar su mundo perfecto. Sus ojos iban de mi rostro a la carpeta, una y otra vez, tratando de descifrar el misterio. No les di la satisfacción de una explicación inmediata. Dejé que el silencio se estirara, que su arrogancia se cocinara a fuego lento en su propia incertidumbre. Quería que recordaran este momento, el instante preciso en que su universo comenzó a inclinarse sobre su eje. Quería que sintieran, aunque fuera por un segundo, la misma impotencia que ellos habían intentado imponerme a mí. Saqué un único documento, doblado en 3 partes y amarillento por los años. Lo desdoblé con el cuidado de quien maneja una reliquia sagrada y lo puse sobre la mesa, justo en el centro, cubriendo por completo su folleto de La morada del ocaso. Era una escritura, con sellos oficiales y la firma inconfundible de mi esposo, Pedro García. Levanté la vista y los miré directamente. Esto, dije, mi voz tan estable como una roca, es la escritura de un fideicomiso irrevocable. Se estableció hace casi 20 años, poco después de que ustedes se casaran. Vi la confusión en el rostro de Mónica, pero Tomás soltó una risa corta y despectiva,
un sonido feo que no encajaba en mi sala. Creyó que era mi último y patético intento de defenderme. ¿Un fideicomiso? ¿Y qué se supone que significa eso, Elena? ¿Un viejo truco de tu esposo para esconder un par de dólares? Se burló Tomás, inclinándose para tomar el papel. Pero yo puse mi mano sobre el documento, impidiéndoselo. Mi mirada no se apartó de la suya. Significa, Tomás, que deberías leer los detalles antes de reírte. Este fideicomiso tiene un solo bien asociado, un bien muy importante. Hice una pausa, dejando que la anticipación llenara cada rincón de la habitación. Concierne a la propiedad ubicada en el número 112 de Giralda Avenue, en Coral Gables, la dirección exacta de su mansión. La sonrisa de Tomás se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad. El color abandonó las mejillas de Mónica. «Eso es imposible, es ridículo», espetó Tomás, su voz perdiendo su filo de superioridad y adquiriendo un tono agudo de pánico. «Yo compré esa casa. La escritura está a nuestro nombre. Yo mismo firmé los papeles». Se puso de pie, su cuerpo vibrando de una furia impotente. Pero su teatro ya no me impresionaba. «No, Tomás, tú no la compraste», corregí con una calma glacial. «Pedro la compró, a través de una de sus compañías, como una inversión silenciosa, y luego la puso en este fideicomiso. Él les permitió vivir allí, les permitió creer que era suya, porque quería que Mónica tuviera una vida cómoda, pero nunca confió en ti, nunca confió en tu codicia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia, una verdad que Pedro había dejado preparada para este preciso momento. Mónica finalmente encontró su voz, un susurro tembloroso y roto. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Papá hizo eso sin decirme nada?» Su pregunta no estaba dirigida a mí, sino al aire, a la traición de un padre que desde la tumba le estaba mostrando una verdad que ella no quería ver. Le entregué el documento. «Léelo tú misma, hija. El único beneficiario de este fideicomiso, la persona que heredará esa casa el día que yo falte, es Julia, tu hija». Mónica tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cláusulas, buscando desesperadamente una escapatoria, una falla legal, algo que desmintiera la pesadilla que se estaba materializando frente a ella. Pero no había ninguna. La caligrafía de Pedro y los sellos del notario eran irrefutables, y entonces le di el golpe de gracia. Con mi dedo índice señalé una línea específica del documento, una que había memorizado durante la noche. «Y aquí», dije, mi voz ahora resonando con todo el poder que me habían intentado arrebatar, «está la parte que más les debería interesar en este momento». Mónica leyó la frase en voz alta, su voz apenas un hilo. «Se nombra como administradora vitalicia, con pleno y absoluto poder de decisión sobre el bien, a su esposa Elena García». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Tomás se desplomó de nuevo en el sofá, su rostro era una máscara de shock y derrota. Habían pasado 2 años tratando de borrarme, de convertirme en un problema a resolver, sin saber que yo era la dueña de su castillo. La ironía era tan devastadora que casi me hizo sonreír. Intentaron declararme mentalmente incapaz, una anciana senil que no podía manejar sus propias finanzas para robarme un modesto apartamento y unos pocos ahorros. Y en el proceso le habían entregado la justificación perfecta a la única persona que tenía el poder legal de dejarlos en la calle con una sola firma, la mujer a la que consideraban una carga. Una sobra de un pasado que querían olvidar era en realidad la administradora silenciosa de su presente de lujo, la guardiana del futuro de su hija. El Mercedes estacionado afuera, las fiestas en el jardín, los viajes a Europa, todo había sido posible porque yo, la abuela problema,
Nunca había ejercido mi poder. Tomás me miraba con un odio puro, el de una bestia atrapada en una trampa que no vio venir. Ya no había arrogancia, solo una furia desnuda y humillada. Mónica, por otro lado, comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión, de miedo. Lloraba por su estatus perdido, por el castillo de naipes que se acababa de derrumbar. Lloraba por la humillación de saber que su vida de ensueño había sido una concesión, un préstamo que ahora podía ser revocado en cualquier momento. No lloraba por haberme traicionado. Lloraba porque su traición había fracasado de la manera más espectacular y humillante posible. En ese momento entendí que la hija que yo había amado ya no existía. Con un gesto lento y deliberado, recogí sus papeles de incapacitación y el folleto del asilo. Los sostuve frente a ellos por un instante, dejando que vieran el símbolo de su crueldad. Luego, con una calma que me llenó de una fuerza inquebrantable, los rompí por la mitad, y luego y otra vez, hasta que solo fueron pedazos insignificantes de papel. Dejé caer los trozos sobre la escritura del fideicomiso, como confeti en un funeral. Creo que estos documentos ya no serán necesarios, dije, mi voz suave pero final. El sonido del papel rasgado fue el sonido de mis cadenas rompiéndose, el punto final a años de humillación silenciosa. Me levanté del sillón de Pedro, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en décadas. Ellos permanecieron sentados, prisioneros en mi pequeña sala, dos estatuas de codicia y fracaso. La partida había terminado y yo había ganado. No con gritos ni con venganza, sino con la verdad silenciosa que mi esposo me había dejado como herencia. No era una herencia de dinero, sino de poder. El poder de proteger a mi nieta, de defender mi dignidad y de reescribir las reglas de mi propia familia. La mujer invisible a la que habían intentado enterrar en vida acababa de demostrarles que ella era y siempre había sido la matriarca. Caminé hacia la ventana y abrí las persianas por completo, dejando que la brillante luz del sol de Florida inundara la habitación barriendo las últimas sombras de mi miedo. El mundo exterior seguía su curso, ajeno al terremoto que acababa de ocurrir entre esas cuatro paredes. Me giré para enfrentarlos una última vez, mi silueta recortada contra la luz. Ya no eran gigantes, se veían pequeños, patéticos, ahogados en las ruinas de sus propios planes. Ahora, dije, mi voz tranquila pero cargada con el peso de 20 años de secretos y 2 días de una furia justiciera, vamos a hablar de cómo van a ser las cosas de aquí en adelante, y ustedes van a escuchar. Mi primera condición fue simple y no negociable. Miré directamente a mi hija ignorando a Tomás, y mi voz no vaciló. Julia vendrá a verme todos los fines de semana, de viernes por la tarde a domingo por la noche, y en vacaciones pasará la mitad del tiempo conmigo, sin excusas, sin cancelaciones de último minuto, sin usarla como moneda de cambio. Ella es la única beneficiaria de todo esto, y yo soy su protectora. Su acceso a mi nieta a partir de ahora será un privilegio, no un derecho. La amenaza implícita flotaba en el aire, tan clara como el sol que entraba por la ventana. Su techo sobre sus cabezas dependía de mi acceso al corazón de mi nieta. No era una petición, era un decreto. Por primera vez en años, Mónica me escuchaba, no como a una madre a la que se puede ignorar, sino como a la dueña de su destino. Mi segunda condición golpeó donde más les dolía, en el bolsillo. Esos $800 que me transferían cada mes, continué, mi tono tan frío como el acero. Se acabaron. Ya no los necesito. En su lugar, a partir del primer día del próximo mes, ustedes depositarán $2,000 en una nueva cuenta. Un fondo fiduciario para la educación de Julia que yo misma abriré y administraré.
Vi el destello de pánico en los ojos de Tomás. Consideren ese dinero el alquiler por vivir en la casa de mi nieta. No es para mí. Es para asegurarme de que ella tenga un futuro que no dependa de la moralidad de sus padres. Cada recibo será una prueba de su cumplimiento, cada retraso una razón para reevaluar su situación de vivienda. Estaba convirtiendo su símbolo de estatus en una cadena dorada, y yo tenía la llave. Mónica intentó apelar a un sentimiento que ella misma había matado. «Mamá, por favor, somos tu familia», sollozó. Las lágrimas que antes eran de autocompasión ahora eran de pura desesperación. Me acerqué a ella, pero no para consolarla. La familia no intenta declarar loca a su madre para encerrarla en un asilo y robarle su casa, Mónica. La familia no envenena el alma de una niña de 10 años con sus mentiras y su codicia. Le respondí, mi voz baja pero cortante. Tú dejaste de ser mi hija en el momento en que empacaste esa caja. Ahora eres la madre de mi nieta. Y esa es la única razón por la que todavía estás sentada en mi sala. No confundas mi misericordia con debilidad. No volveré a cometer ese error. Se encogió ante mis palabras. La verdad era un espejo en el que no quería mirarse. Tomás, viendo que sus tácticas de intimidación habían fallado, recurrió a la furia. Se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de rabia. «No puedes hacer esto. Esto es extorsión. Te demandaré, vieja loca, y un juez verá que no estás en tu sano juicio». Su amenaza era hueca y patética. No levanté la voz, simplemente señalé el teléfono sobre la mesita. «Adelante, Tomás. Llama a tus abogados y cuando lo hagas, asegúrate de mencionar al doctor Ricardo Morales. Dile a tus abogados que tengo un testigo dispuesto a declarar que lo coaccionaste para cometer fraude. Pregúntales qué tan bien se ve eso en un tribunal. Pregúntales si prefieren defender un caso de fraude o negociar los términos de tu rendición». Se quedó helado, la boca entreabierta, derrotado no por mi poder sino por sus propios crímenes. Su salida fue silenciosa y humillante. Ya no eran la pareja poderosa que había llegado una hora antes. Eran dos extraños saliendo de mi apartamento, sus hombros caídos por el peso de su derrota. Mónica ni siquiera me miró. Tomás me lanzó una última mirada llena de un odio impotente antes de seguirla por el pasillo. Escuché sus pasos descender por la escalera y luego el sonido de las puertas del Mercedes cerrándose con un golpe sordo. El motor arrancó, un rugido que ya no sonaba arrogante, sino como el gruñido de una bestia herida que se retiraba a su jaula. Me quedé junto a la ventana, observando cómo el coche de lujo se alejaba por la calle de mi humilde barrio, hasta desaparecer. La guerra había terminado, y en el silencio de mi sala no sentí euforia, solo una paz profunda y agotadora. En los días que siguieron, el silencio en mi apartamento cambió de significado. Ya no era el eco de la soledad y el abandono, era el sonido de la tranquilidad recuperada, el espacio donde podía respirar de nuevo. Puse la carpeta de Pedro de vuelta en la caja fuerte, pero dejé la escritura del fideicomiso afuera, en mi mesita de noche. A veces, en la oscuridad, la tocaba solo para recordarme que no había sido un sueño, que mi dignidad no era negociable. Miraba el retrato de mi esposo en la repisa y sentía que le había fallado al no ver antes el veneno en mi familia, pero también sentía que, al final, había cumplido su última voluntad. Había protegido lo nuestro, había protegido a Julia. La vida encontró un nuevo ritmo, uno dictado por mí. Julia llegaba cada viernes, su rostro iluminado con una alegría que no le había visto en años. Ya no había tensión en sus hombros ni miedo en sus ojos. Me contaba todo sobre su semana en la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños. Jugábamos a las cartas, cocinábamos juntas las recetas de su abuelo y veíamos películas viejas acurrucadas en el sofá. En esos momentos sentía que estaba recuperando el tiempo perdido, no solo con ella, sino conmigo misma.
Estaba redescubriendo a la mujer que era antes de que el dolor me hiciera pequeña e invisible. El sonido de la risa de mi nieta llenando mi hogar era la única victoria que realmente importaba. Las llamadas de Mónica se volvieron puntuales y formales. Su voz, antes llena de una impaciencia condescendiente, ahora era cautelosa, casi sumisa. Hablábamos estrictamente de la logística de Julia, de las horas de recogida y entrega. Nunca me preguntó cómo estaba, nunca se disculpó, y yo nunca se lo pedí. Comprendí que nuestra relación, tal como la conocía, había muerto. Lo que quedaba era un armisticio, un acuerdo forzado por las circunstancias. Ellos seguían viviendo en la mansión de Coral Gables, en la casa que legalmente era de Julia, pagando puntualmente su alquiler al fondo de mi nieta. Se habían convertido en los cuidadores de su propia jaula de oro, y yo era la guardiana silenciosa que observaba desde la distancia. Hoy, sentada en mi viejo sillón, el mismo donde me derrumbé de dolor, veo a Julia regando mis plantas, su pequeña figura moviéndose con una confianza y una alegría que son mi mayor recompensa. No recuperé a mi hija, pero salvé a mi nieta. No obtuve venganza, obtuve justicia. La verdad es que no luché por una casa o por dinero. Luché por el derecho a existir, a ser vista, a tener una voz. Ya no soy el problema de la abuela. Soy Elena García. Y en el pequeño universo de este apartamento en Hialeah, rodeada de mis recuerdos y del amor puro de mi nieta, finalmente he encontrado mi paz. No es un final de cuento de hadas, pero es mi final. Y por primera vez en mucho tiempo es suficiente. Mi historia no es una de venganza, aunque podría parecerlo. Es una historia sobre el silencio. Durante 2 años viví en el silencio del abandono, un vacío frío que me hacía sentir invisible, borrada del mundo por mi propia hija. Pero el día que rompí sus planes, descubrí un nuevo tipo de silencio, el de la paz, el de la dignidad recuperada. Sentada aquí, en mi pequeño apartamento, rodeada de las fotos de mi esposo y escuchando la risa de mi nieta, entiendo que la verdadera victoria no fue quedarme con el control de una mansión, sino recuperar el control de mi propia vida. El verdadero poder no reside en lo que tienes, sino en quien te niegas a dejar de ser, incluso cuando aquellos a quienes les diste la vida intentan convertirte en un fantasma. Lo que aprendí en ese sillón, con el corazón roto y la traición en mis manos, es que la dignidad es un territorio interior. Otros pueden intentar invadirlo, pueden intentar construir muros a tu alrededor o declararte incapaz de gobernarlo, pero nadie puede quitártelo a menos que tú les entregues la llave. Mi hija y su esposo creyeron que mi valor estaba en mi cuenta bancaria y en el título de propiedad de mi apartamento. No entendieron que mi verdadero patrimonio eran mis recuerdos, el amor de mi esposo que trascendió la muerte para protegerme, y la fuerza silenciosa que se cultiva durante toda una vida de sacrificios y amor incondicional. Creyeron que podían borrarme, sin darse cuenta de que yo era la tinta con la que se había escrito su historia. Sé que muchos de ustedes que me escuchan han sentido esa punzada de ser considerados una carga, de ser dejados de lado por aquellos que deberían estar más cerca. Es un dolor diferente a cualquier otro, porque viene envuelto en los recuerdos de lo que fue, de los abrazos, de las canciones de cuna, de las promesas susurradas. Te hace dudar de todo, incluso de tu propio valor. Pero quiero que escuches esto. No estás definido por el abandono de otros. No eres un problema a resolver. Eres el resultado de una vida de experiencias, de amor, de lucha y de supervivencia. Tu historia no termina cuando alguien más decide cerrar el libro. Eres tú quien sostiene la pluma. La mayor lección que me dejó Pedro no fue un fideicomiso, sino la prueba de que la verdadera fuerza a menudo no grita, actúa en silencio, se anticipa, protege.
Mi contraataque no fue una explosión de ira, sino la revelación tranquila de una verdad que había estado esperando pacientemente. En un mundo que nos grita que para ganar hay que ser el más ruidoso, el más agresivo, a veces la jugada más poderosa es la que nadie ve venir. Es la calma en medio de la tormenta, la claridad que nace del dolor más profundo. Es saber cuándo hablar, pero, sobre todo, es saber qué verdades guardar hasta el momento preciso en que pueden cambiar el curso de la batalla. Y en medio de toda esta oscuridad, la luz vino de la voz más pequeña. El grito de mi nieta, «¡Abuela, no!», no fue solo una advertencia, fue un acto de amor puro, un ancla que me impidió ahogarme en la desesperación. Fue la prueba de que, aunque la codicia puede envenenar una generación, la inocencia y el amor pueden redimir a la siguiente. A veces, en nuestras vidas, estamos tan sordos por el ruido de la traición que no escuchamos las voces de quienes realmente nos aman. Julia me recordó por qué luchaba, no contra mi hija, sino por ella, por su futuro. Ella fue mi porqué. Y encontrar tu porqué es el primer paso para recuperar tu poder. Así que si te encuentras en un lugar oscuro, sintiéndote invisible o subestimado, recuerda esto. Dentro de ti hay una fortaleza que ni tú mismo conoces. No se mide en propiedades ni en cuentas bancarias. Se mide en resiliencia, en la capacidad de levantarte una vez más después de haber sido derribado. No esperes a que alguien te dé permiso para ser fuerte. No esperes a que te validen para saber tu valor. A veces tienes que convertirte en tu propio héroe, en el guardián de tu propia historia. El final no está escrito y a menudo el momento más oscuro es justo antes de que decidas, con una calma inquebrantable, encender tu propia luz. Mi historia es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu voz. Si has vivido una injusticia familiar o has encontrado la fuerza para establecer tus propios términos, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Y si crees que la dignidad es nuestra posesión más valiosa, suscríbete al canal y dale un me gusta a este video porque juntos podemos recordarle al mundo que el verdadero poder no se hereda, se defiende. Gracias por escucharme.